Buenos días, chicos. Empezamos con el siguiente video tutorial en el cual vamos a continuar con los recursos literarios que empezamos a ver en la pasada clase. Estamos en la página 138 del libro de texto. Bueno, si recordáis, el otro día estuvimos viendo algunos recursos fónicos y algunos recursos semánticos. Decíamos que los recursos fónicos eran aquellos que estaban relacionados con el sonido y distinguíamos tres tipos que ya debíais haber estudiado el año pasado. Uno, la paronomasia, que es cuando hay dos palabras que tienen un significado, un sonido parecido. Por ejemplo, año de bienes, año de nieve. Al revés, año de nieves, año de bienes, ¿no? La nave y la nube circulan por el cielo, ¿no? Pues nave y nube son palabras que se parecen, son parónimos. A esa figura se le denomina paronomasia. Tres tristes tigres, ¿no? Decíamos que se utilizaba mucho en los refranes, además. La literación es la repetición de sonidos iguales o parecidos para causar un determinado efecto. Un susurro de abejas que sonaba, ¿no? Con esa acumulación de S se intenta imitar el sonido de la abeja. Y después las onomatopeyas son palabras que imitan sonidos de la realidad, como pss o como puff, ¿no? Por ejemplo, le damos a alguien una bofetada, puff o pum, ¿no? Bien, estuvimos viendo también algunos recursos semánticos. Entre ellos teníamos la metonimia y decíamos que la metonimia es un recurso en el que se emplea una palabra para que sustituya a otro porque mantiene con ella algún tipo de relación y que existían distintos tipos de metonimia, como el todo por la parte, peinó al niño en lugar de peinó el cabello del niño, la parte por el todo, tiene 1000 cabezas de ganado en vez de tiene 1000 vacas, el continente por el contenido, se tomaron unas latas en vez de se tomaron unos refrescos, ¿no? El autor por la obra, tiene en su casa un Dalí en lugar de decir un cuadro de Dalí. El instrumento por el artista, es un batería genial en vez de un músico que toca la batería muy bien. Y la materia por el objeto, vendió 3 óleos en lugar de decir vendió 3 cuadros. Y la hipérbole, por último, decíamos que era una exageración de la realidad. Por ejemplo, llora el uno, llora el otro, la cama bañan de agua, ¿no? De tanto llorar inunda la cama de agua, evidentemente, es una exageración. Bueno, pues eso fue lo que vimos el otro día. Vamos a ver ahora los recursos morfosintácticos. Los recursos morfosintácticos van a ser aquellos que producen o bien una repetición de palabras, de estructuras sintácticas, o bien se produce un desorden en la lógica de la construcción de la frase. Bueno, vamos a ver algunos. Más concretamente, por una parte la anáfora y el paralelismo, por otra el epíteto y por último el hipérbato. Si miramos aquí la definición que nos viene de anáfora y paralelismo, dice que son dos recursos que suelen aparecer juntos. Es decir, no son dos recursos que se ven por separado, sino que suelen aparecer juntos, aunque luego pondré yo algún ejemplo en el que pueda aparecer separado. La anáfora es la repetición de una palabra o varias palabras al comienzo de cada enunciado. Pueden ser versos, pueden ser oraciones, pueden ser periodos sintácticos. Que te he dicho que te calles, que te he dicho que no hables, que te he dicho que te sientes. Ahí se va repitiendo que, ¿no? Pues sería la repetición de una misma palabra. Mientras que el paralelismo es la repetición de una misma estructura sintáctica. Vamos a ver los ejemplos que hay aquí en los que vemos paralelismo y metáfora. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Como veis, todos los versos de este poema de Pablo Neruda empiezan con las mismas palabras. Hay más. Pues eso sería la anáfora. Hay, más. Se repiten las mismas palabras. Pero si veis, además de repetirse las mismas palabras, también tiene la misma estructura sintáctica. Porque tenemos hay más y después tenemos un adjetivo que ya varía en cada uno de los versos, altas, puras y bellas, y después se vuelve a repetir que tú. Tengo por aquí en esta presentación que tengo otros ejemplos también de anáfora y paralelismo. Por ejemplo, tenemos estos versos de Miguel Hernández. Temprano, bueno, aquí me he confundido, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Como veis, aquí tenemos un ejemplo de anáfora, ya que cada uno de los versos empieza con la palabra temprano, eso es una anáfora. Ese poema, de hecho, sigo, no perdona la muerte enamorada, no perdona la vida desatenta, no perdona la tierra ni a la nada, ¿no? No perdono. Esos serían ejemplos de anáfora.
Ahora, el paralelismo muchas veces se da con anáfora, pero no necesariamente. Fijaos en el siguiente paralelismo. Dice, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Efectivamente vamos a ver la repetición de ciertas palabras al inicio del verso, hila, pero aparte de eso vemos también la repetición de la misma estructura sintáctica. Como veis tenemos aquí la conjunción copulativa y el determinante la, pero después aquí tenemos carne, tumba, que son sustantivos, que es igual, tienta, aguarda, que son verbos, con, las dos preposiciones, su, los dos determinantes posesivos, frescos, fúnebres, son distintos pero son adjetivos, y racimo y ramos son los dos sustantivos. Por lo tanto, en este caso tenemos, sí que es cierto que hay una cierta anáfora, sobre todo por la repetición de ila al principio de cada verso, ¿no? Pero se mantiene esa misma estructura sintáctica en los dos versos, de conjunción, determinante, sustantivo, etc. Por lo tanto, el paralelismo y la anáfora son complementarias. Recordad, la anáfora siempre que se repita las mismas palabras, generalmente al principio de un verso, también al principio de una oración. La anáfora también la utilizan mucho los políticos en sus réplicas o en sus intervenciones parlamentarias. Ya le digo yo, señor Casado, que por ahí no paso. Ya le digo yo, señor Casado, que está usted haciendo mal. Ya le digo yo, señor Casado, que no debe caer otra vez en el mismo error. Después Casado, pues usted, señor Sánchez, ¿cuántas veces nos ha dicho que iba a solucionar el problema? ¿Cuántas veces nos ha repetido que se iban a comprar más mascarillas? ¿Cuántas veces le hemos oído escuchar en este mismo hemiciclo no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues muchas veces esa anáfora, esa repetición de palabras se utiliza no solamente en el lenguaje literario, también es muy común eso, en el lenguaje poético, en el lenguaje periodístico, etc. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que es sencillo. Vamos a ver a continuación, antes del hiperbatón, vamos a ver, siguiendo el orden del libro de texto, vamos a ver el epíteto. El epíteto es un uso del adjetivo cuyo significado está incluido ya en el sustantivo al que acompaña. Aunque es redundante, es decir, digamos que sobra su uso, aporta expresividad. Por ejemplo, cuando hablamos de Blancanieves, de verde hierba, de alto rascacielos. Hombre, pues se supone que un rascacielos es alto, ¿no? Por lo tanto, alto rascacielos, pues se supone que es una característica propia de un rascacielos. Por ejemplo, de un rascacielos podemos decir que es bonito, que es feo, que es blanco, que es negro. Eso ya no sería un epíteto, ¿no? Sin embargo, alto rascacielos sí es un epíteto, porque alto es una cualidad que se supone del sustantivo rascacielos. Por esa razón es redundante, ¿no? Blancanieves, pues lo mismo, la nieve de por sí es blanca, otra cosa es que la pisemos o pasen los coches por encima y entonces se torne en un color pastoso y marroncete. Pero generalmente la nieve es blanca, entonces es una propiedad de la nieve y es un epíteto, ¿no? La blanca nieve caía sobre las altas montañas, ¿no? Pues ahí tendríamos ese sustantivo, ese adjetivo, perdón, blanca sería en este caso un epíteto. Recordad, el epíteto es un adjetivo cuyo significado se supone que está dentro del sustantivo al que acompaña, ¿de acuerdo? Las negras panteras, ¿no? Los grandes elefantes, el amarillo sol, bueno, pues cosas así. Generalmente el epíteto siempre antecede, es decir, va delante del sustantivo al que acompaña. Y por último vamos a ver el hiperbatón. Hiperbatón es la alteración del orden habitual de los elementos de un enunciado. Es decir, en castellano el orden habitual es el sujeto, el verbo y los complementos. Por ejemplo, Juan ha comprado una casa. Ese es el orden habitual. Es verdad que el español es una lengua, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión en clase, es una lengua de orden semilibre. Es decir, que no necesariamente el sujeto tiene que ir en primer lugar, sino que puede ir después. Una casa ha comprado Juan. O, por ejemplo, podemos decir, la película la he visto yo ayer. Ahí estamos antecediendo o poniendo delante el complemento directo antes que el verbo. El verbo sería, o sea, el sujeto sería yo. Yo he visto una película ayer. Ese sería el orden lógico. Pues cuando cambiamos el orden lógico de esas palabras, se produce una alteración de ese orden lógico y a eso se le denomina hiperbatón. Por ejemplo, aquí viene un hiperbatón de un Gustavo de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? El famoso poema de las golondrinas. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará.
Bueno, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. El orden lógico sería las palabras ardientes del amor volverán a sonar en tus oídos. Pero como veis aquí, por un efecto poético, Gustavo Adolfo Bécquer trastorna el orden lógico de las palabras. Yo os tengo puesto algún otro ejemplo de hiperbatón. Alterar el orden lógico de las palabras. También tengo un ejemplo de Bécquer. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Bien. ¿Cuál sería el orden lógico del salón, madre? ¿Cuál sería el orden lógico del poema? Pues desde luego no es el que está puesto ahí. Se veía el arpa en el ángulo oscuro del salón, pero en realidad sería, porque este hiperbatón es más enrevesado que el anterior que hemos visto, se veía el arpa tal vez olvidada de su dueña en el ángulo silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón. Aquí a veces recomponer un hiperbatón en el orden, digamos, más lógico no siempre es sencillo, ¿no? Pero como veis empieza con un complemento del nombre, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, simplemente ahí es en el ángulo oscuro del salón. El arpa de su dueña tal vez olvidada, o el arpa silenciosa y cubierta de polvo de su dueña tal vez olvidada se veía en el ángulo oscuro del salón, ¿vale? Bueno, y aquí ya os he puesto un ejemplo del Polifemo de Góngora. Góngora era un poeta del siglo XVII que usaba de manera extraordinaria el hiperbatón y hacía y eso provocaba que sus poemas a veces fuesen muy difíciles de entender, ¿no? Estas que me dictó rimas sonoras cultas sí, aunque bucólica talía o excelso con de las purpúreas sorias que es rosas la alba y rosicler en día. Bueno, fijaos, simplemente ya en el primer verso vemos cómo se produce una distribución alterada en el cual se rompe el determinante con el sustantivo y el adjetivo al que acompaña. Y se mete ahí una oración de relativo que me dictó. Fijaos que simplemente el primer verso, estas rimas sonoras que me dictó Talía. Talía era la diosa, la musa de la poesía, ¿de acuerdo? Pues fijaos, ¿no? Y todo lo que viene después también está absolutamente alterado, el orden. Bueno, los hiperbatos, por lo tanto, pueden ser más suaves o pueden ser, como el caso de Góngora, más convulsos, más fuertes. Una cosa solo para terminar, el plural de hiperbatón no es hiperbatones, es hiperbatos, tiene un plural irregular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordad lo que hemos visto hoy. 1. Bueno, hemos repasado lo que vimos con anterioridad. La anáfora y el paralelismo. Anáfora, repetición de las mismas palabras al inicio de un verso o un periodo sintáctico, una oración. 2. Paralelismo, repetición de una misma estructura sintáctica al principio de un verso o en una oración, ¿vale? Por ejemplo, artículo, adjetivo, sustantivo, conjunción, verbo, etc., ¿vale? Epíteto, uso de un adjetivo cuyo significado está incluido en el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, blanca, nieve. Y por último, el hiperbatón, que es la alteración, el cambio en el orden lógico de las palabras. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, en lugar de las palabras ardientes del amor volverán a sonar en tus oídos. Muy bien, pues ya está, os mandaré ahora algún pequeño ejercicio porque me ha dicho vuestro tutor que no tenéis